Bueno, la que podemos ver acá es vemos primero las dos metodologías más, más básicas y después vemos la del método ponderado, ¿no? Acá yo lo que armé es un cuadrito donde establecí, esto es vinculado a este mercado que yo les decía o un mercado que pueda pensarse con una dinámica muy ágil, ¿no? Donde tenemos variaciones en los precios constantes y nosotros compramos constantemente ese bien. Y ese bien es fungible. Y ese bien, en este caso, es el dólar. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros hacemos dos compras, ¿no? Esto para ver la metodología del WEBS. Hacemos dos compras, una el 17 de abril, compramos $150 a un tipo de cambio de 105, ¿sí? 105 pesos el dólar. Y pasado el tiempo, volvemos, pasado, nada, acá son 20 días, vuelvo a comprar $150 a un tipo de cambio más alto, ¿no? 120. Acá hay una diferencia del 14% en el precio, ¿no? En el precio del dólar. Subió un 14% en relación a la primera compra. Y tenemos acá la aplicación de la metodología web, ¿no? Acá en este caso yo utilizo, y es lo que les decía, digo, me parece que refleja mejor la ganancia que yo le estoy sacando a mi negocio si utilizo la metodología web, ¿no? El último entrado. O sea, acá en este caso, si ustedes ven, estoy tomando en cuenta, para calcular este 4% de ganancia, estoy tomando en cuenta el último precio del dólar. ¿Sí? ¿Lo ven en el ejercicio? ¿Sí? Acá tomé como referencia para la primera venta que hago, que es una venta que hago más o menos 9 días después de la última compra, vendo 150 a un tipo de cambio de 124 pesos con 50 y le estoy sacando un 4% a esa venta. Si yo utilizo Una, la otra metodología... profesor, una pregunta, ¿no? Si yo utilizo esta metodología, supongamos que estamos hablando de un caso que, digamos, yo he comprado y después empiezo a vender. Cuando termino de vender, sí, digamos, capaz por última vez, los plazos fueron muy largos entre la primer compra y la última venta, y me va a quedar una ganancia, te diría hasta irreal, ¿no? O sea, tomando, supongamos, un bien como el dólar, precisamente que aumenta tanto, si yo hubiese tomado en su momento, cuando compré a 50, compré 50, 60, 70, 80, está a 100, cuando vendí todos los dólares, cuando registro el que compré a 50, voy a mostrar una ganancia que no es un poco irreal. Claro, exactamente eso. Este ejemplo, el siguiente, donde yo mantengo los precios, o sea, mantengo exactamente el mismo ejercicio, mantengo las fechas, mantengo los precios de compra, mantengo los precios de venta, lo que yo estoy reflejando es una ganancia que para mí está sobreestimada, ¿sí? Que es un 19%. ¿Por qué? Porque estoy utilizando como referencia el precio de los dólares que compré el 17 de abril. Entonces acá, si ven, me da una ganancia del 19%. Si yo esto lo hago por única vez, ¿sí? Digo, por única vez, no es mi negocio, digo, tal vez me sirve, digo, porque bueno, a ver, mirá, los dólares que yo compré el 17 de abril le saqué un 19%, y bueno, a los dólares que compré el 4 de mayo le saqué un 11%. Cierro ahí, listo. Bueno, ¿cómo te fue con la compra? ¿Cómo te fue con la inversión que hiciste? No, mirá, tenía unos pesos, hice dos compras de dólares y más o menos le saqué a uno, le saqué un 19 y a otro le saqué un 11. Ahora, nosotros no estamos hablando de ese modelo, que sería un modelo más de ahorro, ¿no? o de una inversión en el corto plazo. Estamos hablando de una casa de cambio que se dedica a esto y se va a seguir dedicando a esto
y le interesa manejar valores y registros que reflejen la realidad del mercado hoy, ¿sí? Porque ahí es donde yo voy a poder ser competitivo, ofrecer mejores tipos de cambio y fundamentalmente tener un registro de si no estoy perdiendo en situaciones en las cuales puede haber una caída. Acá el ejemplo que estamos utilizando es donde hay un crecimiento. Si tuviéramos una caída del tipo de cambio, como sucedió, por ejemplo, durante este año, ahora repuntó un poco el dólar informal, pero hubo todo un periodo, los últimos, todo lo que fue marzo y abril, el dólar blue tuvo una caída, incluso estaba por debajo del dólar oficial que puede comprar un ahorrista. Entonces, a mí me interesa saber cómo está el mercado hoy, y yo, por lo menos, considero que es mucho más real y refleja mucho más la situación del mercado si yo trabajo con la otra metodología, que es esta, que es que hoy le estoy sacando un 4% a la venta de dólares. No le estoy sacando un 27%, ni le estoy sacando un 19%, porque mañana tengo que salir a comprar de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos. Sí, lo que pasa es que el mercado de dólares es muy particular, capaz, digamos, hacen balance, cierran balance todos los días, precisamente porque al día siguiente no se sabe cuáles van a ser los precios que se manejan, entonces como que todos los días arrancan y cierran nuevamente. Exacto. Yo lo digo, no es un estudio sobre el mercado de la venta de dólar informal, es un ejemplo para mostrar las virtudes que tiene una determinada metodología para un determinado modelo de negocio. ¿Sí? Como hablábamos de lo que puede ser un flujo de lo que puedan ser las heladeras, donde lo que me interesa es reflejar el movimiento físico, tal vez utilice la otra metodología. Pero yo lo que interpreto en el mercado de bienes fungibles es que no son todos los mercados así, digo, no es que todos los mercados son de bienes fungibles. Bueno, tomamos dos ejemplos, el de las heladeras, tomamos el ejemplo del dólar, digo, bueno, para uno me parece que mejor refleja el primero entrado, primero salido como reflejo contable del movimiento físico de los bienes, y el otro, que es un mercado capaz más agresivo, de mayor dinámica, refleja mejor y te sirve, es un mejor indicador de la situación diaria del negocio, la metodología de último entrado, primero salido. ¿Sí? Tomémoslos, entendámoslos, y después, digo, en el llegado momento para aplicarlos en un ejercicio, yo les voy a decir, usen este o usen el otro, y bueno, para algún otro análisis que ustedes quieran hacer también les sirve. Y el último es este de precio ponderado, que para mí es el que matemáticamente es el más fino, o sea, el que te permite a vos construir un dato más real, que es, yo realizo 3 compras, en este caso, de dólares, con 3 precios distintos, porque los compro en 3 momentos distintos. En este caso, hay un incremento del 26% de la compra del 1 de abril a la compra del 17 de abril, y en la compra del 4 de mayo hay un 14% de incremento en el precio en relación a la compra del 17 de abril. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago acá? Yo construyo le doy peso a las cantidades. ¿Sí? Y vinculo las cantidades a los precios. Entonces, acá lo que yo sé es que sobre un total de 350 dólares, ¿sí? Hay precios vinculados a cantidades que van a pesar más y precios que van a pesar menos. ¿Sí? Esto se utiliza cuando yo tengo que vincular precios a cantidades y sacar promedios. ¿Sí? Si yo hiciera un promedio simple, ¿sí? No me va a reflejar exactamente esa relación. Un promedio simple sería hacer el promedio de esto, ¿sí? El promedio de los 3 precios. ¿Sí? Tengo 3 valores, son distintos, promedio los 3 y saco un precio promedio básico de esos 3 montos. No lo hice yo el ejercicio, pero se puede hacer el precio promedio de 83,50, 105 y 120. Es un precio promedio total dividido la cantidad. Lo que se hace en el ejercicio de precio ponderado es construir el precio real
¿sí? Que es tomando en cuenta el peso de cada una de las compras, ¿no? La compra de 50 pesa un 14%, la de 100 pesa un 29%, y por supuesto la que más pesa es la de 200, ¿sí? El 57%. Eso se hace con una fórmula matemática que lo que hace es multiplicar, ¿sí? Y sumar los productos. Se multiplica 14% por 83,50, 29 por 105, 57 por 120. Después yo se los paso para que lo tengan. Y me da un valor de referencia, que es el precio ponderado de dólar, que no es ni 83,50, no es ni 105, ni es 120, es 111. Entonces yo voy a utilizar ese 111, ¿sí? como precio de referencia para registrar el costo de las mercaderías vendidas de cualquiera de las ventas que haga. ¿Sí? Siempre le voy a pegar contra ese 111. En el caso de la venta que yo hago el 11 de mayo, me da un 13% de ganancia en relación al precio ponderado que construí, que es de 111, y me da un 20% de ganancia cuando vendo el 13 de mayo a un precio mayor, que es 133. ¿Se entiende más o menos? Profe, yo me perdí. ¿De dónde sale el 14%, el 29%? ¿Eso de dónde lo sacamos nosotros? Esto es una división. O sea, ¿Y qué es lo que...? 50 Sí. es el 14% de 350. Ah, ok. 29, o sea, 100 es el 29% de 350. Ah, ok. Ahora sí, profe. ¿Sí? Era esa la duda. Sí, sí. Fíjense que en este caso, para la metodología de ponderación, esto les va a servir para un montón de laburos que puedan hacer, ejercicios que puedan hacer, donde tienen muchos precios, ¿sí? Y muchas cantidades. Y les piden un número de referencia. Tasa de interés, no sé qué, bueno, esa tasa de interés va a tener que ver con las cantidades de los préstamos que vos estés pidiendo, por ejemplo. ¿Sí? Las cantidades de montos. Fíjense que acá lo que nos está empujando el numerito un poco para arriba, fíjense que ese 111 se acerca a ese precio de 111, se acerca al 120, ¿sí? Y se aleja mucho del 83,50. ¿Sí? ¿Por qué se aleja del 83,50 y se acerca al 120? Porque compré mucho más a 120 que lo que compré a 83,50. ¿Sí? Si yo modifico las cantidades, o sea, invierto la lógica acá, ¿no? Y planteo que la compra más grande la hice a un precio más bajo, que es 83,50, fíjense que el precio ponderado baja. ¿Sí? Y se acerca a ese precio ponderado, 83,50, y se aleja de 120, porque las cantidades son las que, en este caso, mandan para establecer el número. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y aumenta el porcentaje de ganancia también. Y aumenta el porcentaje de ganancia. En este caso podría decir, che, que fui inteligente, vi un buen precio de mercado y invertí fuerte a un determinado precio. Y que tenía razón en esa inversión porque pasados, son un mes y 4 días, se disparó. Entonces hice una inversión inteligente y si yo tenía capital para invertir, lo invertí de manera correcta. ¿Sí? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. es una ejercitación, yo se los dejo, lo pueden utilizar para, esto se puede hacer con planillas de muchísimos valores, pero es matemáticamente, es la manera correcta de hacer un cálculo cuando tengo bienes fungibles, que los compro a diferentes precios y los vendo a diferentes precios en diferentes momentos. ¿Sí? O incluso los vendo al mismo precio en diferentes momentos. Pero acá el problema es que los compro en diferentes momentos a diferentes precios. Como los compro en diferentes momentos a diferentes precios, necesito una metodología para reflejarlo en el libro contable cuando salen. ¿Sí? Profe, ¿y las fórmulas que usa las va a subir después?
Todas las fórmulas son, excepto la de precio ponderado, que es una fórmula de Excel que se llama suma producto, todo el resto de las fórmulas son cuentas básicas. Digo, cantidades sobre total, y esto es el cálculo de un porcentaje de incremento, ¿no? Se toman los dos valores y se dice, bueno, ¿cuánto aumentó algo? Pero sí, va a estar en el Excel para que lo puedan replicar. Y para que además ya se guarden eso en su caja de herramientas. ¿Mm? Bueno, ¿a qué va esto? A que la contabilidad tiene 3 herramientas, en este caso, puede haber otras, 3 herramientas que les presento yo, para evaluar bienes que son exactamente iguales. ¿Sí? Eso es el cierre de este módulo o de este planteo. Lo pueden ver en los apuntes, también está explicado. Y bueno, acá está un poco el corolario de estos 3 planteos. Bueno, si utilizas el web, refleja mejor las decisiones de compra-venta, pero cuando vendés por segunda vez, supongamos que en 3 meses, asignas un coste de 29 y separás aún más la fecha de compra-venta. Eso es un poco lo que comentaba Cristian. El PEPS, el método PEPS, el desfasaje entre el momento de compra y la venta será permanente, siempre va a haber un desfasaje, pero va a ser más constante. Y la alternativa es utilizar la ponderación para ver la relación entre las cantidades y los precios y tener un valor ponderado contra el cual hacer siempre el registro contable. ¿Estamos? Bueno, volvemos un poquito sobre lo que sería la metodología de la partida doble. Esto yo necesitaba que lo tengan, así que ya está. Después si aparece alguna pregunta me escriben. Existen 2 elementos que hoy ya no son libros, pero se siguen denominando libros. En su momento eran libros reales de papel, donde se escribía cronológicamente todas las operaciones que lleva adelante la empresa. Y los elementos que están en el libro diario son las cuentas y los asientos contables. Los asientos contables son cada uno de los valores que yo voy asentando, y las cuentas son agregaciones de los elementos patrimoniales que ya vimos, de los activos, de los pasivos y demás. Y el libro mayor lo que tiene, y la virtud que tiene, es la de agrupar. ¿Sí? Y permitirnos a nosotros ver valores agregados de lo que pasa cotidianamente en una empresa. Un libro diario tiene cientos de registros, ¿sí? Si yo soy o el contador de la empresa, o soy el responsable financiero, el CFO de una empresa, me interesa ver grandes números. No me interesa ver el día a día, el minuto a minuto del libro diario, y el libro mayor te permite hacer un análisis más técnico y más estadístico. ¿Cuáles son las cuentas? En principio, esto lo vamos a pasar un poquito, esto también lo vamos a pasar. ¿Cuáles son las principales cuentas, o sea, las que vamos a reflejar en cada uno de los elementos patrimoniales? Existen las cuentas del activo, existen las cuentas del pasivo, existen las cuentas de gastos, de ingresos, y también tenemos las vinculadas a las ganancias y a las pérdidas. Las cuentas del activo están vinculadas a los bienes, al efectivo, ¿sí? Al dinero en cuenta corriente, a los derechos que yo tengo con un cliente de mi empresa, y a todo lo que es de alguna manera material, ¿sí? Rodados, local, maquinaria, todo eso se va a considerar dentro de la cuenta del activo. Esto es un repaso, digo, la mayoría de ustedes ya lo vieron en algún momento, pero cuando hablamos de activo hablamos de estos elementos. Las cuentas del pasivo reflejan, como ya lo vimos varias veces, las obligaciones de la empresa, las deudas a corto o a largo plazo con entidades de crédito, los documentos a pagar, y lo que también vamos a registrar como pasivo cuando hay entrega de mercadería anticipada, ¿sí? Que yo no estoy pagando. Eso también es un registro que lo voy a tener que registrar como un pasivo en relación a los proveedores. Los gastos, a lo que nosotros vamos a denominar en este caso específicamente gastos,
Bueno, pago de suministros, ¿sí? Costo de las mercaderías vendidas, ¿sí? Que es esto que acabamos de ver con las metodologías, o sea, cuánto me salió a mí esa mercadería en un determinado momento. Pago de los servicios, por supuesto, del negocio, de la empresa en la cual estoy trabajando, alquileres y demás. ¿Cómo se registra el aumento o la disminución de cada uno de estos? Lo vimos la clase pasada, eso es así, hay dos columnas y se registran de una determinada manera los activos, de otra determinada manera los pasivos. Y las cuentas de ingreso van a estar fundamentalmente vinculadas a la venta de bienes o servicios. ¿Sí? En el ingreso yo voy a registrar la venta de esos determinados bienes y servicios. El aumento de los ingresos se registra en la columna del haber. Lo puse un poquito más adelante. Para ser estrictos, en este caso, cuando hablemos de ganancias, ¿sí? Vamos a hablar de aquellas que no están asociadas a ningún gasto, ¿no? Que están vinculadas a otro tipo de fenómenos económicos. Por eso se definen las ganancias como aquellos incrementos del patrimonio que no tienen costos asociados. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vamos a anotar las variaciones de los precios de mercado de algunos bienes que tiene la empresa. ¿Cuál es el ejemplo más fácil para entender? Las variaciones en los precios de las acciones que tiene invertida la empresa, las vamos a considerar ganancias. ¿Sí? Las variaciones de los títulos públicos que tiene la empresa las vamos a considerar ganancias. Y las monedas, si nosotros tenemos moneda extranjera guardada, también la vamos a considerar ganancias si esa moneda extranjera se incrementa su valor. Y las pérdidas, vamos a anotar en la cuenta pérdidas, vamos a anotar fundamentalmente lo que tiene que ver con los intereses que yo pago por algún tipo de pasivo u obligación contraída. ¿Sí? También está como ejemplo la destrucción de un activo. Digo, si se destruye un activo de la empresa por alguna situación particular, también lo vamos a considerar una pérdida, ¿sí? Y no un gasto. ¿Sí? Lo mismo, tampoco los intereses devengados no los vamos a considerar gastos, los vamos a considerar pérdidas. Las ganancias que yo obtengo por el incremento del precio de una acción que invirtió la empresa, la voy a considerar ganancia, ¿sí? Y no lo voy a considerar ingreso. Eso es metodológico y está definido de esa manera y lo vamos a ver de esa manera en los ejercicios que vayamos haciendo en el libro. Bueno, estas son las principales cuentas y acá están enumeradas. Digo, ¿cuáles son los activos? Bueno, tenemos activo, una de las cuentas es la cuenta caja, cuenta fondo fijo, caja en moneda extranjera, cuenta corriente en el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Ese dinero que yo tengo en el banco depositado es un activo, así como es el dinero que yo tengo en mi caja, en mi negocio. ¿Sí? Los dos son activos. Contablemente los vamos a denominar de manera distinta. ¿Sí? Uno van a ser los depósitos en la cuenta corriente del banco y otros van a ser los pesos físicos que voy a tener en mi local. ¿Sí? Eso es importante porque cuando nosotros vayamos haciendo los ejercicios, no va a ser lo mismo si yo pago en efectivo con la plata que tengo en la caja que si yo pago por una transferencia de la cuenta corriente de la empresa. También vamos a considerar activos a los depósitos en plazo fijo, vamos a considerar activos a las acciones, a los títulos públicos que tiene la empresa. Vamos a considerar activos a los créditos que tenemos con determinados clientes, los documentos a cobrar que nosotros tenemos con algunos clientes, y esto de intereses positivos a devengar después lo vemos. Las materias primas también las vamos a considerar activos, las mercaderías, los muebles, los rodados, los inmuebles, las instalaciones, las maquinarias, ¿sí? Derechos de autor, franquicias, gastos de organización y de desarrollo. Todo esto lo vamos a considerar activos. Cada uno de estos, materias primas, producciones y demás, va a ser, ¿sí?, el nombre que va a tener, ¿sí?, esa determinada cuenta al momento de hacer el registro en el libro diario.
¿sí? Cada operación de la empresa tiene un nombre determinado. ¿Cuáles son los nombres que vamos a utilizar? Los que están acá. Hay otros, pero los que vamos a utilizar son los que están acá. Cuando haya una operación o haya un registro vinculado a un inmueble, le vamos a poner inmueble. Cuando haya un registro vinculado a la depreciación o a la amortización de una máquina, vamos a hablar de, ¿sí?, de maquinarias. Y así con todos estos elementos que están enumerados acá. Esto es como un glosario para que tengan ustedes de refuerzo para cuando tengan que hacer las registraciones en el libro. Che, ¿cómo se llamaba esta cuenta? Ah, bueno, esta es cuenta corriente Banco Provincia. Esta cuenta, ¿cómo se llama? Bueno, esta se llama acciones y esta se llama títulos públicos. ¿Sí? Es un glosario de conceptos para que ustedes después puedan ir anotándolo de manera correcta. En el caso de los que son... Perdón, les pido un minuto. Pido un minuto, ya vengo. Ya estoy. Sigamos. Las cuentas vinculadas al pasivo, ¿no? Bueno, más que nada vamos a hablar de proveedores, vamos a hablar de acreedores, vamos a hablar de servicios a pagar. Esto de intereses negativos a vengar lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar de las deudas fiscales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con deudas fiscales también se va a registrar en el libro diario. El IVA a pagar, ¿sí? O los impuestos a las ganancias a pagar también los vamos a vincular a los pasivos. En el caso del IVA, ¿sí?, ustedes saben que depende la empresa y el registro que tenga la empresa. Muchas veces la empresa, ¿sí?, se queda con el IVA. ¿Qué quiere decir que se queda con el IVA? Que cuando nosotros le compramos a un determinado comercio un producto, ese producto tiene el IVA, ¿sí? Entonces, el impuesto al valor agregado, cuando yo se lo pago a esa empresa funciona como agente de retención. Pero esa empresa en algún momento lo va a tener que pagarlo al Estado, que en última instancia el Estado es el último ente recaudador del impuesto al valor agregado. Entonces, contablemente el IVA en una empresa se registra como una deuda fiscal. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Es bastante importante. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo para poder comentarlo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Bueno, supongamos que yo tengo un comercio, ¿sí? Y que en ese comercio, volvamos al ejemplo de las heladeras, yo vendo una heladera a 100 pesos. De esa venta, ¿sí?, hay 20 pesos, un poquito más, 21 pesos, que corresponden al IVA, que yo se lo estoy cobrando al cliente que viene a mi empresa. ¿Sí? Pero ese IVA es un dinero, es una recaudación que en última instancia la empresa no se va a quedar. Porque en algún momento ese dinero tiene que llegar al Estado, ¿no? Porque el IVA es un impuesto al valor agregado que cobra el Estado, no lo cobran las empresas, no lo recaudan las empresas. Lo recaudan las empresas, pero el que lo cobra en última instancia es el Estado. ¿Sí? En ese caso las empresas funcionan como agente de recaudación del IVA. Si no, sería imposible, ¿no? Yo le pagaría a la empresa un determinado monto, como supongamos habíamos hablado de 100, le pago a la empresa 79 pesos y voy a la FIP el mismo día y le pago a la FIP los 21 de IVA. Y con eso me llevo la heladera.
Bueno, ese esquema es inviable. Entonces, el esquema a través del cual funciona la recaudación del IVA involucra a un tercero que no es el Estado ni es el cliente, que son las empresas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Te cobran ellas el IVA y después son encargados de pagárselos al Estado. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, lo entendí. Buenísimo. Profe, ¿y el Estado cómo recauda el IVA? ¿A través de los impuestos? La empresa tiene que hacerle una presentación, ¿sí? Mensual al Estado y rendirle ese IVA. ¿Sí? Lo que pasa es que esa empresa también tiene la posibilidad de compensar con compras con IVA que también hace la empresa. ¿Sí? La empresa, por ejemplo, compra insumos, y si compra insumos, esos insumos también vienen con IVA, y le está pagando con IVA, entonces existen lo que se llaman compensaciones impositivas, ¿sí? Que van reflejando todos esos movimientos, de manera de que en un determinado momento la empresa tiene que rendir, ¿sí? Ese saldo que tiene de lo que vendió recaudando IVA y lo que pagó con IVA. Lo que me interesa es que contablemente nosotros vayamos incorporando la idea de que si yo vendo por 100, ¿sí? Un determinado producto, ese 100 no lo voy a registrar como una única línea, ¿sí? Sino que lo voy a desagregar. Voy a identificar, por un lado, lo que es el IVA y por otro lado, lo que tiene que ver con lo que me quedaría a mí como ingreso específico. Después lo vemos en el ejemplo concreto y ahí se entiende mejor, pero es un concepto que es bastante importante, ¿sí? Que el IVA va por separado y que funciona de una manera distinta. Después las cuentas vinculadas a los otros elementos. Vamos a hablar de capital, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de alquileres. Para hablar de los gastos vamos a hablar del costo de las mercaderías vendidas. Y también los alquileres y los pagos de los sueldos se van a considerar dentro de lo que sería la cuenta gastos. Esto es lo que les comentaba recién, vinculado a las ganancias y las pérdidas. Fundamentalmente vamos a registrar en la cuenta ganancias, en la cuenta pérdidas, este tipo de movimientos de tipo financiero, ¿sí? Y vamos a utilizar conceptos como superávit o déficit para referirnos al rendimiento o al resultado de la empresa, ¿sí? Porque ahí hay una cuestión de cómo llamamos a las cosas. Uno habla de, bueno, ganancias. Este año la empresa tuvo ganancias. Bueno, para no confundir, ¿sí? Las ganancias, estas específicas que tienen que ver con aquellas que no tienen costos asociados, del superávit, que es el análisis global de la empresa, conceptualmente lo vamos a llamar de manera distinta. Cuando hablemos de ganancias vamos a hablar de este tipo de cuestiones, y cuando hablemos de superávit vamos a hablar del análisis global de la situación de la empresa. Sí, es una cuestión terminológica, conceptual. En el libro está bastante elaborado, bastante definido, la diferencia entre ganancias, pérdidas, superávit, déficit, ingresos y gastos. ¿Sí? Que son 6 conceptos que nosotros los tenemos que tener bien diferenciados para no confundirnos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, consulta. ¿Qué diga. sería incobrabilidad por insolvencia del deudor, que está dentro de las ganancias? En este caso me parece que es un error. Esto debería ir como del lado de las pérdidas. Del lado de las pérdidas. Claro, es un error de la presentación. ¿Qué sería incrobabilidad de un crédito por insolvencia del deudor? Es cuando vos, o sea, hay un tercero que te debe a vos y no tenés manera de ejecutarle esa deuda. Claro, el cobro. Claro. Ahí vos tenías... No, por eso no entendía por qué estaba en las ganancias. No, es un error en el armado de la presentación. Está vinculado a cuando vos no podés ejecutar de ninguna manera esa deuda que vos tenés. Bueno, digo, esto es en algunos casos de quiebra de esa persona,
de fallecimiento o alguna otra situación en la cual vos directamente ya sabés que ese dinero no lo vas a cobrar y necesitas registrarlo. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a registrar? Lo vas a registrar como una pérdida. Porque era algo que vos esperabas en algún momento ganar y no lo vas a poder recuperar. Es una pérdida de la situación de tu empresa. Acá les puse, esto ya se los planteé, pero es una cuestión más metodológica y tiene que ver con las preguntas que ustedes se tienen que hacer al momento de hacer los registros, ¿no? Que la pregunta está orientada a qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy comprando? ¿Estoy vendiendo? ¿Estoy cobrando o estoy pagando? ¿No? Esas son 4 preguntas básicas que cuando tengamos que hacer los ejercicios nos van a resultar y nos van a orientar en relación al registro. ¿Sí? Porque digo, a medida que se van haciendo movimientos y aparecen números y aparecen actores, siempre es importante hacer este tipo de preguntas. En este momento particular, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Estoy cobrando algo que me debían? ¿Estoy pagando una deuda que yo tenía? ¿Estoy vendiendo o estoy haciendo una compra? ¿Sí? Y esas preguntas nos van a orientar a nosotros en relación a el registro. Y lo otro que es muy importante es qué cuenta voy a utilizar para cada operatoria. ¿Sí? ¿Cómo voy a reflejar los movimientos patrimoniales de la empresa? Esto que yo les decía en relación a si el pago a un proveedor se hace desde la caja física que está en el negocio, lo tengo que llamar caja. Si al pago a ese proveedor se hace desde la cuenta corriente que yo tengo en el banco, lo voy a denominar, ¿sí? Lo voy a imputar en la cuenta corriente. Y bueno, y conocer la metodología de la partida doble tiene que ver, la metodología de la partida doble tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Digo, cómo se registran los activos, cuando suben o cuando bajan, cómo se registran los pasivos, cómo se registran las ganancias, las pérdidas y eso. Entre lo que vimos la clase pasada acerca de cómo funciona y se tiene que registrar sí o sí la metodología de la partida doble y lo que vimos hoy, que es todo este listadito, ¿sí? De definiciones y todo este glosario, son como los dos aliados que ustedes van a tener para poder hacer el registro contable. Se termina la videollamada, nos volvemos a conectar en 10 minutos, ¿sí? Y hacemos unos ejercicios y cerramos. ¿Ok? Genial, profe. Ok. Perfecto. Genial, Bueno, profe. profe. Gracias, chicos.